foolish men, slow of heart to believe in all that the prophets have spoken. Was it not necessary that Christ will suffer these things and enter his glory? O tardos de corazón para creer todo lo que los profetas y las escrituras han dicho. No era necesario que el Cristo, el Mesías, Cristo es sinónimo a Mesías, sufriera y entrara a su gloria. Comenzando desde Moisés, siguiendo por los profetas, explicó lo que de él decían a través de todas las escrituras. And beginning with Moses and with all the prophets, he explained to them the things concerning himself in all the scriptures. Tiene esa palabra, diga amén. Estamos hablando, el tema que estamos hablando se llama haciéndole justicia al mensaje de Dios, que tiene que hacerle justicia al tema de Dios. Esas tres cosas que Jesús narra o que utiliza: el partir del pan, la predicación de las escrituras y el corazón ardiendo, el fuego ardiente, que es un tipo, es un símbolo del Espíritu Santo. Esas tres cosas son las cosas que nos ayudan a nosotros a experimentar la totalidad del reino de Dios. Yo les dije la semana pasada que en la Biblia pensar correctamente o interpretar la Biblia adecuadamente es más que un ejercicio intelectual, sino que es lo que nos va a capacitar a experimentar una experiencia de adoración, a desatar a Dios en medio de nuestras circunstancias y a disfrutar de la plenitud del reino de Dios. Entonces, nosotros no disfrutamos el reino de Dios, nosotros no experimentamos la plenitud del Espíritu y las experiencias de adoración que Dios tiene para nosotros, porque no hacemos justicia al mensaje de Dios. No pasamos tiempo en la Escritura, no invertimos en la actividad del Espíritu Santo en nosotros, y no partimos el pan o no hacemos la vida simbólica, la vida sacramental, la vida cristocéntrica, porque no es comerse el pan, hermano. Eso ayuda a que tu mente sea transformada, a entender el símbolo de lo que Dios quiere ilustrar. Pero la vida sacramental no es otra cosa sino vivir como Jesús vivió en la tierra, en comunidad, en tener tu mesa de compañerismo, es sentarse a la mesa, judíos y gentiles, donde ya no hay esclavo ni libre, ya no hay hombre ni mujer. Ahora solamente hay una nueva creación en Cristo Jesús. Eso es un fenómeno. Se supone que nosotros seamos el lugar donde no solo los cielos y la tierra se unen, sino que los corazones de los hombres encuentran un común acuerdo, aunque naturalmente no haya nada que los pueda unir. Entonces este es el lugar donde se supone que haya una variedad, donde está el rico y el pobre, donde está el intelectual y el bruto, donde están todos en la misma mesa. ¿Por qué? Porque son parte de un cuerpo, porque es nueva creación. Y se supone que eso no se experimenta en ningún lado, porque Dios dijo a través de Jesucristo que esto es la señal que indica que el reino de Dios ha llegado ante nosotros. La venida del Espíritu, en Hechos capítulo 2, se identifica o se evidencia por el remover de la separación entre judío y gentil. ¿Y qué pasa? Vienen las lenguas y ¿qué hacen? La gente habla el lenguaje de otra persona. No, estas no son las lenguas de espíritu ni de edificación ni angelicales. Estas son las lenguas de idiomas. El mismo milagro de Génesis 11 que dispersó las naciones y las separó, ahora la une bajo la bandera del Espíritu en el reino del Mesías. Dios diciendo, ahora les doy permiso a que se unan, ahora se pueden unir en mi mesa de compañerismo, en el pacto de la sangre de Jesús, en mi persona, en nueva creación. Ahora tú puedes hablar el lenguaje de otras culturas, ahora tú puedes hablar el idioma de otra nación, ahora tú puedes identificarte y unirte con gente que no son de tu misma raza. Ahora pueden ser un solo cuerpo, unidad en diversidad, no removiendo tu cultura, ni tu trasfondo, ni tu idioma, sino preservando eso, redimiéndolo para Dios y reconciliando a todas las personas en un cuerpo. Esa es la vida sacramental, eso es lo que Dios quiere que vivamos. Entonces, ¿qué pecado o qué ignorancia o qué falla o qué bajo hemos caído cuando nosotros lo que tenemos es una iglesia hispana, una iglesia negra, una iglesia blanca? Y dentro de la iglesia hispana, una iglesia guatemalteca, una iglesia salvadoreña y una iglesia mexicana.
Y dentro de los mexicanos, los que son de la ciudad, los que son del campo. Y los guatemaltecos, los que son de Guate y los que son de, no sé, no me sé mucho de ahí, pero usted entiende el punto. Nos unimos según cosas carnales, cuando debería ser el espíritu que nos una. It should be the spirit, debe ser el espíritu. Entonces, mientras más usted tenga cosas en desacuerdo o no común con la gente que lo rodea, más usted debe de regocijarse de la evidencia de la actividad del Espíritu Santo en su corazón. Porque ¿qué rayo hace usted con esa persona al lado? Si no es que el Espíritu de Dios, a través de la obra redentora de Cristo, te está enseñando a vivir una vida sacramental. Y no se equivoque, la gente se supone que vea eso, y cuando vengan a participar del amor de Dios en medio de la congregación, dicen, wow, ¿qué es lo que los une? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y ellos dicen, es algo sobrenatural, es el Espíritu de Dios. Y empiezan a aprender ese lenguaje. Amén. Ahora, si descuidamos una de estas tres áreas, la actividad del Espíritu Santo, la predicación de la palabra o la vida sacramental, no vamos a vivir el reino de Dios. Entonces, Jesús está escondido, caminando con nosotros, hasta que se le haga justicia al mensaje de Dios. Él está a través de toda nuestra vida hablándonos. Emaús es el camino de todos nosotros, desde que nacemos hasta que morimos. Emaús es el camino de la historia de la humanidad, comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas. Emaús es el camino en que tú y yo siempre hemos andado. Y la voz que nos habla es la voz que quiere dirigirnos hacia el corazón ardiente y hacia la vida sacramental. Y no se te va a revelar en su plenitud, para que lo conozcas en una experiencia de adoración profunda y experimentes el reino de Dios, hasta que no le haga justicia a la totalidad del mensaje. Entonces, si somos vagos intelectuales, si no nos gusta leer las escrituras, si no somos personas que escudriñan los textos, si no tenemos hambre y sed de aprender el conocimiento de Dios, no vamos a experimentar todo lo que Dios tiene para nosotros. No, there's no shortcuts. No importa. Si te vas a un extremo, a cualquiera de estas áreas, y solamente quieres estudiar la palabra y no le haces justicia a la actividad del Espíritu Santo, si solamente quieres el Espíritu y no quieres leer la Biblia, si solamente quieres vivir una vida sacramental reducida a un nivel carnal, humano, emocional, no vas a experimentar el reino de Dios. Tiene que haber un balance de estas tres experiencias continuamente en nosotros, porque si no, pasa lo que ha pasado por 2000 años. La iglesia está inerte, inactiva, y no tiene la capacidad, y hoy en día no se le hace justicia al mensaje de Dios. Ahora la gente dice que el Antiguo Testamento pasó, que ya no estamos bajo la ley. Ellos ni saben lo que están hablando. Ahora la gente dice que no hay ni que oír a Jesús, porque Jesús estaba bajo el Antiguo Testamento, Jesús estaba bajo la ley. Pobrecito Jesús, nació en el lado incorrecto de la cruz. Eso ya no aplica nada a lo que Jesús dijo. Eso es lo que se está predicando hoy en día. ¿Por qué? Porque no le hacen justicia al mensaje de Dios. Porque no estudian la palabra lo suficiente como para pensar a través de los textos qué es lo que Dios me quiere decir, qué es lo que Dios quiere hablar. Y como no tienen un balance de la actividad del Espíritu Santo y no viven una vida sacramental cristocéntrica, porque todo lo que diga iglesia con un nombre no es iglesia. Iglesia es la vida sacramental, es que tengamos el modelo de Jesús en nuestra vida, y el modelo de Jesús no son los 12, no son las células de César Castellano. El modelo de Jesús es vivir como Jesús vivió. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro modelo. Entonces, si no tenemos ese balance, no le hacemos justicia al mensaje de Dios y empezamos a experimentar doctrinas de error, empezamos a caer en el engaño. Y hemos dicho que los evangelios son sofisticados. Tú tienes una línea que es de haciéndole justicia a la historia de Israel, comenzando desde Moisés, siguiendo por los profetas todo lo que él decía. Toda la Biblia completa. La lucha de Mateo, Marcos y Lucas y Juan es encontrar cómo Jesús tiene su cumplimiento dentro de la historia de Israel. Y por eso la gran genealogía de 14 generaciones dividida en 3 partes en Mateo. Y por eso dividido en forma del Pentateuco con 5 libros. ¿Por qué? Porque está diciendo que todo se consuma en Jesús. Israel mismo en su historia llegó a su punto culminante en su persona. Jesucristo de Nazaret, el Mesías de Israel, Señor del mundo, Dios con nosotros, Emmanuel. Dice Mateo. Juan pone 7 dichos de ego eimi, 7 declaraciones de yo soy, el pan de vida, la resurrección, el camino, la verdad y la vida. 7 declaraciones, 7 señales, 7 milagros, 7 señales produciendo la revelación de la divinidad en la humanidad. Y todas estas señales que están haciendo, comenzando desde el principio. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. La historia de Israel, el que está detrás de toda ella es Jesús, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. A los suyos vino, los suyos vienen Israel, significado su pueblo, y los suyos no le recibieron.
Están tratando de hacerle justicia. Marcos tiene 3 eventos revelatorios: la transfiguración, la cruz del Calvario y el bautismo. En los 3 se abren los cielos, en los 3 se oye la voz del cielo, en los 3 el tema de Elías ilustrado, y en los 3 la declaración: este es el Hijo de Dios, es proclamado. Hijo de Dios no quiere decir solamente hijo de David, sino el Hijo de Dios eterno. Salmo 110, Daniel capítulo 7. Entonces la mayoría de gente no sabe ni lo que yo estoy hablando chino, ¿verdad que sí? ¿Por qué no leen la Biblia? Entonces no le hacemos justicia a lo que Marcos quiere decir, a lo que Mateo quiere decir, a lo que Juan quiere decir. Pero queremos que la gloria de Dios se experimente. Si no sabes ni al Dios que estás adorando, Oh my God. ni lo conoces ni por su propia palabra. Y Jesús se está revelando a sus amigos. Estos no son unos zánganos, estos son los mismos que invirtió 3 años y son judíos. Y le empieza desde Moisés, por todos los profetas. Se dice: hasta que no te sepas este mensaje bien y no me veas por las escrituras y le hagas justicia al mensaje con el corazón ardiente y aprendas la vida sacramental, no te me voy a revelar. Soy un extraño caminando contigo. Entonces, pero seguimos reduciendo la vara. ¿Qué queremos hoy? La estupidez. Algo que me haga sentir bien. Dime algo bonito, pastor. ¿Usted no viene a la iglesia a sentirse bien? Vamos a traer mantecado, a repartir mantecado para que se sientan bien. Y dame un Starbucks a mí. Venimos a aprender la palabra de Dios, a conocer al Señor, porque Dios tiene propósitos para nosotros. Usted no sabe lo que Dios quiere hacer contigo. Entonces nosotros tenemos que hacerle justicia al mensaje. Juan lo estructura, Mateo lo estructura, Marcos lo estructura, Lucas, probablemente más hermoso que nadie, el camino a Emaús, ilustrando el mismo camino de María y José a Jerusalén. Se perdió el niño Jesús, no lo encuentran. Como los discípulos junto al camino de Emaús, se les perdió Jesús y está caminando con ellos. ¿Qué le dice Jesús al principio del evangelio de Lucas? ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis? ¿Qué les dice Jesús en el camino de Emaús? ¿O tardos de corazón en entender todo? Estoy aquí con ustedes desde el principio y ustedes me están buscando y no me encuentran y no saben que ustedes son los que están perdidos. Tienes que buscarme en las escrituras, verme a través de la palabra. Haz justicia a la actividad del Espíritu Santo en tu corazón. ¿Me entienden o no? Y Lucas está poniendo hermosamente, poéticamente este modelo para ilustrar que la historia de Israel completa se está consumando en Jesús. Si usted no ve cómo la historia de Israel completa se consume en Jesús, usted no puede adorar a Dios con excelencia, porque el Dios que usted le adora es el Dios de Israel. ¿Por qué usted no se va para su casa? Pero no solamente es la historia de Israel que se consume en su persona. Se consume en su persona también la historia de Dios mismo. Esto es lo que yo no puedo ni siquiera hablar de esto porque, wow. La historia de la Biblia es la historia de Dios. Es un cuento que Dios mismo está narrando acerca de sí mismo y Él mismo lo está viviendo en la persona de Jesús. La gran presencia de Dios, la encarnación de Dios en el Antiguo Testamento, que era el templo. Dios mismo dirigiendo a su pueblo de Egipto, como Isaías prometió y profetizó, que su presencia los salvó, los sacó a través del desierto. Su misma presencia los guió, la presencia que estaba con Moisés. El verbo se hizo carne. Ahora Dios mismo se está revelando a su pueblo a través de lo que pasó en la persona de Jesús. Dios, como es eterno y es soberano y Él es supremo y Él es supereminente, que cede su propia gloria, y Dios es todopoderoso. God is awesome. Dios es tan tremendo que Dios cuando habla algo no lo tiene que repetir 2 veces. Y cuando hace algo no tiene que repetirlo tampoco. Él lo hace una vez y ya de por sí, por el resto de la eternidad, tú puedes examinar lo que Él hizo y aprender cosas nuevas. Si Él te dice una cosa, una sola palabra es suficiente para establecer el curso del destino. Entonces, ¿qué pasa? Dios en la persona de Jesús ha actuado decisivamente para revelarse Él a la humanidad. Y Dios está diciendo: mírame en la cruz, mira mi sacrificio, y ante mí calle todo a boca, y reconozca que mi historia, la historia de yo mismo, se ha consumado en la persona de Jesús. La vida de Jesús es la vida de Dios mismo en la carne. Es Dios mismo rogando a través. Esa voz que le decía a Felipe: Felipe, ¿cuánto estoy contigo y no me reconoces? De vez en cuando se le salía, ¿verdad? Y después se recataba.
comenzando desde Moisés, siguiendo por las escrituras, que no, tardos de corazón, en entender y creer todo lo que los profetas dicen. Es Dios mismo. Cuando dice consumado es, lo que está llegando a su consumación es la revelación de Dios mismo, la historia de Dios mismo. El sufrimiento de todo ser humano es el sufrimiento de Dios mismo. Jesús lo dice: yo estuve preso y no me visitaste, tuve hambre y no me diste de comer, estuve desnudo y no me vestiste. Soy yo el que estoy sufriendo a través de mi imagen que establecí en la tierra. Soy yo el que estoy padeciendo pobreza, hambre, sufrimiento, desnudez. La injusticia del mundo es injusticia contra mí, porque rompen mis mandamientos, no reconocen mi derecho a existir. Yo quiero existir, pero no reconocen mi presencia, no me valoran, no me invocan, ni aún ninguno, mi pueblo, ni mis profetas me buscan. Y Dios está sufriendo, y en la cruz del Calvario está tomando el sufrimiento que la humanidad ha hecho contra Él mismo, en toda la imagen de Él, en todos los seres humanos, y lo está cargando sobre su cuerpo, y está diciendo: consumado es. Entonces, esa historia es la historia que todos nosotros tenemos que ver. Detrás del mensaje de Dios está la historia de Dios mismo. Dios quiere ser revelado a su pueblo a través de la Escritura, para que le conozcamos íntimamente. Tenemos que conocer la historia de Israel, que se consume en Jesús, y tenemos que estudiar y conocer a Dios mismo, que se quiere revelar a través de la palabra. Yo a veces me levanto, yo le doy gracias a Dios que yo estoy vivo, número uno. Número dos, le doy gracias a Dios que tengo la mente cuerda. Número 3, le doy gracias a Dios que todavía me habla. Porque a veces yo me levanto y la mente mía empieza a pensar los pensamientos de la palabra de Dios, y me deleito en el conocimiento de la palabra. Y me pongo a caminar y no se me va, y no se me va, y no se me va. Y sin decir, a veces no tengo ni que hablar, solamente pensando los pensamientos de Dios a través de la Escritura. Siento la presencia de Dios, siento la gloria de Dios sobrecogiéndome. Digo, qué hermoso es estar en este ambiente. Porque ya la palabra de Dios, cuando tú conoces a Dios a través de ella, te revela una experiencia de adoración continua que nunca para. Tú estás desde que te levantas por la mañana hasta que te acuestas por la noche disfrutando de eso. Entonces, yo quiero que la gente disfrute eso también. Para eso es que yo trato de vivir mi vida de la manera que vivo, para que ustedes disfruten eso también. ¿Se entiende lo que estoy hablando? No se entiende ni papá. Esto no, ok, voy a hacer una pausa. Lo que yo estoy hablando no es fácil, no es que estoy diciendo que esto sea fácil, ¿no? Pero tú no quieres que sea fácil. ¿Cuánto tú quieres la cosa fácil? Yo no quiero las cosas fáciles, tú las quieres fácil. ¿Tú quieres que la mujer se te dé fácil? ¿O tú quieres por lo menos experimentar el proceso de encontrarla y disfrutarla? ¿Right? ¿O no? A lo mejor le está diciendo, bueno, depende. Casi siempre nosotros queremos valorar las cosas, apreciándolas y pagando un precio por ellas. ¿Es o no es? Entonces, Dios no nos ha dado esto fácil, pero también nosotros debemos apreciar que si Dios se merece ser adorado con excelencia y Él tiene un valor genuino y auténtico, y su honra es tan grande y su nombre es tan majestuoso, si nosotros pagamos un precio por todo lo demás en la vida, pues vamos a pagar un precio por Dios también. ¿Es o no? Vamos a trabajar esto. Por más difícil que sea, vamos a trabajarlo, vamos a vivirlo, vamos a esforzarnos por encontrarlos. La historia de los evangelios, para hacerle justicia al mensaje de Dios, no solamente es la historia de Israel, no solamente es la historia de Dios mismo, es la historia de todos nosotros. Entonces, esto es uno de los puntos. Bueno, todos los puntos los hemos descuidado, pero yo pienso que lo hemos descuidado más todavía. Porque Mateo, Marcos, Lucas y Juan, indirectamente, continuamente, nos están invitando a participar de la vida de Jesús como iglesia, como comunidad. Donde están 2 o 3 congregados, ahí yo estoy en medio de ellos. ¿Right? Donde quiera ser predicado este evangelio, lo que ella hizo será hecho por memoria de ella. Está Jesús a través de los evangelios
inventándonos, sino proclamando y profetizando un tiempo donde vendrán unas personas a vivir en luz a lo que Él vivió, celebrando lo que experimentó su vida, conmemorando y recordando los eventos que sucedieron con su persona. En esa comunidad Jesús profetiza, y esta es la fe del Señor, escuchada en eco a través de los evangelios, de que el mundo entero va a oír lo que sucedió aquí entre nosotros. Qué fe, ¿verdad?, tenía Jesús. Pero indirectamente, ¿qué es lo que está diciendo? En Mateo una y otra vez dice, si un hermano te ofende, ve delante de la congregación. ¿Qué congregación? Está hablando del cuerpo de Cristo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Está hablando de la iglesia. Jesús en su historia no solamente está narrando los eventos que sucedieron en su vida, están aludiendo, ilustrando el estilo de vida, la clase de comunidad que Dios quiere establecer, el nuevo Israel, el nuevo pueblo de Dios. No solamente es la historia de Dios y la consumación de la historia de Israel, es la historia de todos nosotros. Para hacerle justicia al mensaje de Dios, tenemos que leer la Biblia como si fuera la constitución sobre la cual nosotros tenemos que fundamentar nuestras vidas. Es nuestro libreto para saber los personajes que tenemos que jugar en el teatro y en el drama de Dios. Es la constitución de nosotros. Oh my God. Son las instrucciones, es el manual. Tú eres su equipo y ese es el manual de cómo tú funcionas, cómo tú operas. Mira a Jesús como el prototipo, el modelo, el ejemplo de todo lo que Dios quiere que tú vivas. Los evangelios, para hacerle justicia, tienes que vivirlo como un modelo y estudiar las escrituras como una ilustración de la clase de experiencia en Dios que se supone que tú tengas en medio de la congregación. ¿Se entiende eso o no? ¿Does that make sense o no? La transfiguración de Jesucristo es la transfiguración de todos nosotros. Es la promesa de lo que nosotros podemos recibir en Cristo Jesús. Pedro lo dice. Nosotros no hablamos de la venida del Señor como contando cuentos de hadas o fábulas, sino como aquellos que fueron testigos de su gloria cuando oímos la voz del cielo en el monte santo. ¿De qué monte está hablando? Del monte de la transfiguración. Ellos vieron en el monte de la transfiguración la venida del Hijo del Hombre, el reino de Dios venido con poder. Le dice, nosotros sabemos de lo que estamos hablando porque lo experimentamos. Y nosotros podemos experimentar lo mismo. ¿Cuándo? Cuando le hagamos justicia al mensaje de Dios. Esta mentalidad de que la gente que escribió la Biblia eran ignorantes y la iglesia eran unos brutos y nosotros somos los sabios, yo no sé quién te metió ese embuste. Porque esa gente escudriñaba las escrituras día y noche y estudiaban. Pedro y Pablo debatían acerca de los textos. Pablo iba a Jerusalén, 3 veces fue, habló con Santiago y con Juan y debatían y hablaban acerca del evangelio, el mensaje de Dios. Se sometían unos a los otros sus ideas, comparaban notas a ver si estaban en el mismo espíritu y entonces se daban la mano derecha del compañerismo. Había una unidad dentro de la diversidad de la iglesia, había un apoyo, había un respaldo, porque estaban honrando el texto, estaban haciéndole justicia al mensaje de Dios. Pero hoy en día nosotros predicamos un mensaje y ni le preguntamos a nadie si ese mensaje está bien. No, porque Dios me lo dio y si Dios me lo dio, ahí ¿qué me importa lo que diga nadie? Entonces Pablo mismo hacía eso, pero tú eres mejor que Pablo, ¿verdad? Para hacerle justicia al mensaje de Dios, tenemos que honrar las escrituras y entender que estas personas honraban la palabra de Dios. Pablo se separó por 3 años en Arabia a ver si lo que había experimentado era escritural. ¿Cuántos años te separaste tú para meditar en la Biblia acerca de lo que pasó en tu vida? Porque Pablo dice, yo no quería correr en vano, quería cerciorarme si las cosas eran así. Eso es la historia de Israel, es la historia de Dios y es la historia de todos nosotros. Wow. Qué difícil es predicar porque es que me voy en un viaje en cada punto, me voy por aquí, me voy por allá, me voy por acá, me voy por acá y después, ¿de qué le hablo? Háblale lo sencillito porque eso es lo único que pueden aguantar. No solamente es la historia de Dios, no solamente es la historia de Israel, no es solamente la historia de nosotros, es la historia de cómo el reino de Dios va a venir con poder. Entonces, wow, quiere decir que Dios cree y espera que tú y yo traigamos su reino a la tierra. Todo lo que necesitamos es la palabra, el espíritu y el modelo de la vida sacramental cristocéntrica. Si hacemos la iglesia bien,
Si estudiamos las escrituras bien, haciéndole justicia al mensaje de Dios y honramos la presencia de Dios, vamos a traer el reino de Dios con poder. Qué tremendo, ¿verdad? Podemos hacerlo. Lo más grande que está sucediendo en el mundo hoy en día es lo que está sucediendo en tu corazón esta mañana. Tú estás oyendo el mensaje de Dios. Tú estás experimentando el fuego del corazón ardiente. Tú estás viviendo la vida sacramental. Tú no puedes ver de qué manera esto te está transformando y va a traer en el reino de Dios. Igual que los discípulos no podían ver cómo rayos un Mesías crucificado tenía que ver nada con el propósito de Dios para Israel. No se ve de manera humana, carnalmente tú no lo puedes entender. Pero es el propósito de Dios que se está desatando. Es el propósito de Dios que está cumpliéndose en tu vida. ¿Se entiende lo que estoy hablando? ¿No se entiende, ni papá? No es como que Dios nos dio muchas cosas para hacer. Yo digo, cómanse el pan, escudriñen las escrituras, reciban mi espíritu. Hagan eso bien. No es que yo quiero predicar a las naciones, yo quiero escribir libros, yo quiero ser un teólogo. Primero ve a la iglesia y lee la Biblia, para empezar. Pero queremos hacer todas estas otras cosas menos lo que Dios nos mandó a hacer. Pues Dios dice, si hacen esto bien, van a traer mi reino. Todos los evangelios y hacerle justicia al mensaje de Dios no es solamente la vida de Israel, la vida de Dios, la vida de nosotros, es entender que Dios quiere traer su reino a través de nosotros. Y el reino de Dios quiere venir con poder para afectar las comunidades, los vecindarios, la economía. Se supone que le hagamos justicia. Y nosotros no podemos... Hay tantos mensajes detrás de los mensajes. Ya me cansé, vámonos. Qué frustrante predicar. No podemos hacerle justicia al mensaje. Mira, hermano, como no sabemos ni pensar bíblicamente, no podemos influenciar el mundo con la sabiduría de Dios. Y Dios quiere que influenciemos el mundo con la sabiduría de Dios, aprendiendo a pensar escrituralmente. Hay secretos, tesoros de revelación en la palabra de cómo manejar la economía. Pero hay que primero saber la Biblia y honrar al Espíritu Santo y vivir una vida sacramental para aplicar esa economía de Dios a luz de las Escrituras y de los propósitos de Dios para su reino. Pero si no pensamos bíblicamente, ¿cómo podemos tener las soluciones correctas? ¿Me entiendes lo que quiero decir? El reino de Dios es un debate teológico profundo que requiere una mente indagante, escudriñadora y apasionada por los misterios de Dios. Los fariseos estaban continuamente debatiendo acerca de los propósitos de Dios. Los saduceos, los escenos, los herodianos, los celotes, todos estaban debatiendo. Los escenos creían en la soberanía de Dios. Su preocupación es que la honra de Dios esté casi como un Calvino. Los fariseos creían que había libre albedrío y Dios operaba a través de nosotros. Y de vez en cuando honraban la soberanía de Dios. Los saduceos tenían un balance entre las dos cosas. Ellos creían en la soberanía de Dios y también creían en el libre albedrío. Estos debates teológicos no estaban apartados de su estatus económico y social. ¿Usted sabe por qué los saduceos no creían en la resurrección y no querían honrar lo sobrenatural? Porque esos son temas que confrontaban el estatus político en el cual ellos se encontraban. Los saduceos eran la aristocracia judía. Ellos tenían los terrenos, ellos tenían las propiedades, ellos tenían la posición política, ellos tenían buena relación con Roma. Claro, les convenía creer que Dios no iba a actuar decisivamente a favor del pueblo de Israel para libertarlos de Roma, porque ellos iban a perder mucho dinero en ese proceso. Eso que ellos creían. Dios quiere que nos sometamos a Roma y que sirvamos a Dios a una espiritualidad privada. ¿Lo pueden ver? Los fariseos, que no tenían la posición aristocracia, sino que se identificaban más con el pueblo y con los pobres, esos querían justicia social. No, que el reino de Dios venga. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Y los escenos se apartaban, se iban a las cuevas. Esos eran más espirituales que nadie. Porque no, Dios estaba con ellos, no estaba con ninguno de nadie más. Y los debates y las luchas, todos leyendo la misma palabra, todos leyendo la misma escritura, pero todos sacando diferentes interpretaciones.
Y las interpretaciones a luz de los problemas y las situaciones que ellos tenían personales. Cuando usted se enferma y se está muriendo, entonces usted va a una iglesia donde creen en milagros. Cuando usted está muy ocupado porque tiene muchas cosas en su vida y tiene mucho dinero y está bien próspero, usted va a una iglesia donde rápido salga para poder hacer sus negocios y sus cosas. Dame mi espiritualidad, perdete, todo está bien, el reino de Dios está aquí conmigo. O sea, la mayoría de las cosas que nosotros interpretamos en la Escritura es a conveniencia de donde estamos en nuestra vida personal. Cuando Benny Hinn se divorció, no creas que es coincidencia que después se le juntó Clarence McClendon, Paula White, Mike Murdoch, la gente que nunca hablaba antes, ahora todos están en el show de él. ¿Tú sabes qué tienen toda esa gente en común? Son divorciados igual que él. Cuando él volvió con su mujer, ¿has visto a Clarence McClendon recientemente en su programa? ¿O a Paula White? Porque cuando mi situación personal cambia, de repente mi interpretación del texto cambia. ¿Usted cree que nosotros tenemos la posición de hacerle justicia al mensaje de Dios cuando jugamos con la Escritura de esa manera? Jesucristo vino en medio de todas estas interpretaciones fariseas, judaicas, saduceas, herodianas, celotes, escénicas, y trajo el reino de Dios. Gloria a Dios. Porque interpretó el texto bien, porque honró la presencia de Dios, porque vivió la vida sacramental. Él trajo el reino de Dios. Irónicamente, toda la gente que estaba leyendo el mismo texto lo rechazaron. Es como Dios diciendo, si yo vengo en persona, personalmente, físicamente, como uno de ustedes, a traerle el reino, ¿usted sabe lo que ustedes me harían? Me matan. Ya lo hicieron. Con su propia Biblia me matan. Con mi Biblia, con mi palabra. Usan mis propias palabras en contra mía. Por eso es que Dios se esconde en tu camino de Emaús a través de toda tu vida y dice, por favor, escudriña las Escrituras, no seas tardo de corazón. Comenzando desde Moisés, siguiendo por los profetas, todas las Escrituras, lo que de él decían. Vamos a hacerle justicia al mensaje. Ya yo acabé, ya yo traje el reino, ya yo consumé todas las cosas, consumado es la revelación de quién yo soy, la historia de Israel, ya lo hice decisivamente una vez y por todas. Ahora te toca a ti hacerle justicia a mi mensaje, honrar mi presencia, meterte en mi palabra, escudriñar las Escrituras, vivir la vida sacramental como yo la viví, y entonces vas a participar de mi herencia eterna y vas a traer el reino de Dios a la tierra. Se supone que nosotros tengamos la sabiduría para resolver los problemas de la sociedad, los problemas culturales. Las mejores escuelas se supone que las tengamos nosotros. Nosotros se supone que tengamos la mejor economía, porque tenemos los secretos del reino de Dios. Se supone que nuestras personas, nuestros matrimonios sean los mejores matrimonios. Que la gente venga a esta iglesia nada más para restaurar su matrimonio. Yo no creo ni en la madre que me parió, ni creo ni en lo que tú predicas, pero el testimonio me dice que algo está pasando en esa iglesia. Porque mira cómo ustedes se aman, mira cómo ustedes se cuidan. Eso no va a pasar si no le hacemos justicia al mensaje de Dios, si no escudriñamos las Escrituras. ¿Se está entendiendo o no? No he dicho nada, no he leído nada. Mira, no he leído nada, tengo todo aquí. Y ya prediqué. Todo, tengo 3 mensajes, no he dicho ni la introducción. No se le puede hacer justicia porque es que es demasiado. Comenzando desde Moisés, hay que empezar por Moisés, hay que empezar por el principio. Entonces, no podemos esperar que un pastor en media hora, un domingo, te haga justicia al mensaje de Dios. Y tú llevas toda la semana viendo la novela, grabando la película. No se puede. Usted va a tener que caminar en Emaús con Jesús y empezar usted a escudriñar el texto. Es más, ¿quiere que le diga la verdad? ¿Quiere que le diga la verdad o que quiere que le diga lo que usted quiere oír? Se supone que usted me ayude a mí a interpretar las Escrituras. Pastor, estaba pensando en esto que usted piensa. Yo lo pienso de esta manera que tú piensas. Pero no podemos ni siquiera dialogar de esa manera. Porque no le hacemos justicia al mensaje de Dios.
Una de las cosas que yo quiero que aprendamos nosotros, este es algo que yo me tropecé con ello, aunque siempre lo he sabido, pero lo encontré mientras no lo buscaba. Es como que algo que me cayó y me cogió y no me soltó, y tuve que hacerle yo justicia porque lo veo tan claramente. Una de las cosas que tenemos que aprender es honrar la presencia de Dios. Nadie dijo amén. Tenemos el privilegio de traer la presencia de Dios a la tierra. Como Israel, hubo un tiempo que tenía ese privilegio. Dios le dio un tabernáculo. Dios le dice: yo quiero que ustedes llenen la tierra de mi gloria. Pero para empezar, llénenme este cuadrito. Y si me llenan este cuadrito, pues entonces podemos trabajar poco a poco. ¿Usted cree que podían llenar ese cuadrito de la gloria de Dios? ¿Me pueden ver? Lléname la caja esa de oro de mi gloria. Practica con ese prototipo de la creación en un microcosmo, en forma microscópica. Practica mi presencia, hónrame, y yo me voy a revelar con mi gloria en medio de ustedes. En el Nuevo Testamento nosotros tenemos la misma responsabilidad. Nosotros somos el nuevo templo, el nuevo tabernáculo, la nueva casa de Dios, y estamos con la responsabilidad de traer la presencia de Dios y honrar la presencia de Dios. Digo que yo me tropecé con esto porque cuando nosotros, no voy a decir yo, nosotros, porque somos un cuerpo, cuando nosotros empezamos a estudiar y a buscar la palabra y escudriñar el propósito de Dios, nos seguíamos tropezando con la adoración y la adoración y la adoración y la presencia de Dios y la adoración, y poco a poco hemos hecho un ministerio que gira alrededor. Nosotros nos quedamos tocando aquí por 2 horas porque no tenemos más nada que hacer, o porque yo no sé predicar, o porque yo no tengo material para enseñar. ¿Okay? Es más, no es ni siquiera porque Dios está manifestándose, es porque queremos honrar lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Sabemos que uno de nuestros llamados es traer la presencia de Dios. Y a veces usted no entiende, pero a través de lo que nosotros estamos haciendo aquí, muchas vidas de mucha gente están siendo tocadas y afectadas. Ever está llevando este mismo concepto, lo está llevando a varias iglesias y haciendo, y nosotros somos somos 2 o 3 zánganos aquí, pero representado aquí hay un montón de cosas que están pasando. Amén. Y prontamente, en nombre de Jesús, todos nosotros nos vamos a ir a llevar eso a otros lugares también. Amén. Pero tenemos que practicar aquí primero la presencia de Dios, honrar la manifestación de la gloria de Dios. Parte de eso es escudriñar la Escritura, enseñar, comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas. ¿Para qué? Porque queremos ser no solamente gente del libro, queremos ser gente de la presencia de Dios. Pero es que la gente juega con la presencia. Mira, yo una vez fui a un predicador que es bien reconocido, no voy a mencionar su nombre, pero todo el mundo lo conocería. Y estaba en la oficina de él y estábamos hablando sobre los ministerios y qué sé yo. Y él dijo, esos son third heaven, esos son del los ministerios, esos tercer cielo, esos milagros, señales, prodigios, sí, eso. Como categorizó a toda esa gente y sí, esos son esos de avivamiento. Y oh my God, man, lo que yo daría por tener Third Heaven Ministry. Esos son de los tercer cielo, esos que son arrebatados al tercer cielo y ven glorias y cosas así. Pero somos tan profesionales en ministerio que podemos categorizar, sí, esa es la iglesia de milagro. Sí, esa es la iglesia de revelación. Porque jugamos con la presencia de Dios. Jugamos con los... Es un hombre que tiene muchos milagros y testimonios y tiene dones del Espíritu Santo. Pero se ve más común en medio de la gente que tiene los dones y conoce los dones, que le falta el respeto a los dones. Lo toman como común porque ya son normales en su ministerio. Que Dios no permita que nosotros caigamos en eso, donde lo tomamos como a la ligera, de que tenemos instrumentos, de que tenemos adoradores, de que tenemos gente que quiere adorar a Dios, gente que quiere aprender y quiere unirse al grupo de alabanza y oración, y que gente que quiere venir a esta iglesia a honrar la presencia de Dios. Que no lo tomemos a la ligera. ¿Entienden eso o no? Porque nosotros ni sabemos lo que Dios quiere hacer.
Por eso empecé diciendo que me tropecé con esto, porque cuando yo empecé a hacer esto, casi como en obediencia a lo que interpretaba que estaba pasando, me di cuenta que de vez en cuando Dios me mostraba lo que Él quería hacer y yo decía, wow, qué tremendo, y qué lejos nosotros nos hemos ido de todo, que ni siquiera tenemos el hambre, el apetito, la visión o la intención de desear que Dios se revele como Él quiere revelarse. Amén. Y ahora vamos a empezar con cánticos espontáneos. Ya empezamos hoy y vamos a empezar con cánticos espontáneos, adoración, porque Dios le ha dado a la gente aquí, le ha dado canciones hermosas. Eso no es como, ay sí, eso es una canción que Dios le dio a Vini. ¿Cómo que una canción que Dios le dio? Ese es Dios dándonos tesoros. Amén. Y hay una diferencia cuando tocamos las canciones que Dios nos da a cuando simplemente tocamos cualquier otra canción. Eso tenemos que honrar la presencia de Dios, honrar la adoración, honrar los momentos en que Dios nos visita en medio del cántico. Y eso es lo que muchas veces, la razón principal por la cual no podemos administrar la presencia de Dios correctamente es porque no estamos administrando la palabra de Dios correctamente. O sea, cuando viene la presencia de Dios, yo tengo que ir al texto, ok, Señor, muéstrame por la palabra, ¿qué se supone que haga? I'm not making it like is anybody here with me today? ¿Estoy solo aquí o están conmigo? Si ellos dijeron, no al día nuestro corazón. Tú puedes tener el corazón ardiendo con una mente ignorante. Tú puedes tener el corazón ardiendo y no reconocer al Jesús que está en tu corazón ardiendo caminando contigo. ¿Por qué? Porque no tienes texto, escritura, porque no le hace justicia al mensaje de Dios. Y por eso la mayoría de los avivamientos terminan en brujería, en misticismo, la gente maullando como vaca, tirándose al piso y remolcándose como puercos. ¿Por qué? Porque no había palabra. No había un comenzando desde Moisés. Porque es fácil caer en la mala interpretación. La iglesia se apartó de los principios bíblicos, terminó judaizándose. Santiago, el hermano del Señor, cogió la iglesia y la volvió casi una iglesia escena. Perdieron el propósito. Pablo le dijo a los Gálatas que tan pronto se apartaron del evangelio. ¿Quién los hechizó a seguir a otro evangelio, a otro Jesús? Es fácil pervertirse y distorsionar la verdad y desenfocarse del propósito de Dios por no estar permaneciendo en las escrituras, haciéndole justicia al mensaje de Dios. Bueno, la verdad que es por pura misericordia que nosotros funcionamos, ¿viste? Porque Dios nos sostiene, pero vamos a dejarlo ahí, yo creo que ya hablé mucho. Oiga los mensajes en YouTube, ahí hay mensajes en YouTube. ¿Cuántos mensajes ya hay en YouTube? 27, oh my God. Mano, eso es para tú sentarte ahí y llenarte de la palabra. Porque la gente no oye palabra, no oye revelación, oh my God. Pero como estamos tan acostumbrados a buena palabra y buen mensaje, ya lo tomamos como que, ay sí, otra revelación, third heaven, sí, fuimos al tercer cielo. Sí, los secretos de Dios fueron revelados, eso pasa aquí todo el tiempo. No tengamos esa actitud. Hagámosle justicia al mensaje de Dios. Escudriñemos la palabra. Yo que los tengo mal acostumbrados, es más, debería predicar un solo mensaje y estar todo el año en un solo mensaje. En la iglesia que yo vine, de Rob Parsley, así era. Él predicaba un mensaje y todo un año predicaba el mismo mensaje. Y no era como que le añadí un poquito aquí, era lo mismo. A lo mejor así es que deberíamos ser. Hacer algo bien y ya. Tenemos que escudriñar las escrituras, reverenciar la presencia de Dios. Y voy a terminar con esto. Presencia, palabra y manifestación o experiencia. Okay. Cuando nosotros estamos haciendo la justicia al mensaje de Dios, vamos a tener estas tres cosas en nuestras vidas. Vamos a tener presencia, vamos a tener experiencia
y vamos a tener conocimiento. Y esas tres cosas nosotros las tenemos que continuamente implementar. ¿Qué quiere decir eso? Si por lo menos usted tiene 2 de las 3, usted le está haciendo justicia al mensaje de Dios. Pero no solamente puede tener una de las 3. Si solamente está en una, está desbalanceado, está desproporcionado. Si todo lo que usted tiene de Dios es unción, unción, unción y nada de palabra, está desproporcionado. Si todo lo que tiene de Dios es testimonio, experiencia y no tiene presencia y no tiene palabra, está desbalanceado. Si todo lo que tiene es palabra, 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 va a terminar religioso, legalista, no tiene que balancearlo. Ahora, si tiene 2 de las 3, pues ya está mejor. Porque siempre se balancea y la tercera no está muy lejos. ¿Ok? Las experiencias no es otras cosas que eventualmente, si yo te estoy predicando la palabra de Dios, como es, si le estoy haciendo justicia al mensaje de Dios, tu vida va a ser transformada. Tus finanzas van a ser cambiadas. Tu matrimonio va a ser impactado. Toda tu vida vas a tener testimonio, vas a tener experiencia. Esto no puede ser solo pura palabrería y pura conocimiento intelectual. Esto va a impactar todas las áreas de tu vida porque la palabra de Dios tiene poder. Te va a traer una nueva experiencia con Dios. La presencia de Dios se te va a revelar en nuevas dimensiones. Y va a haber conocimiento de la Escritura. Amén. Ahora vamos a suponer que hay un momento en tu vida donde el área de las experiencias, yo no sé por qué, pero desde que yo estoy viendo este mensaje todo me sale mal, se me rompe todas las gomas del carro, todo se me está virando patas arriba. Pero te pregunto yo, ¿la presencia de Dios se está manifestando? ¿Y el conocimiento de la palabra está llegando? Tú estás en el mensaje de Dios. A veces que Dios está sacando lo que está de más y removiendo todas las estupideces que tú construiste para que Él pueda construir las cosas que van a permanecer para siempre en tu vida. Gloria a Dios que se te quebrantó todo lo que tenías. Eso quiere decir que Dios va a hacer todas las cosas nuevas en tu vida. A veces estás pasando por un momento seco en tu vida. No sé, la presencia de Dios como que no se me está manifestando. Sé fiel, porque si tu vida está siendo transformada, y Dios siempre te da por lo menos 2 de las 3 para que sepa que Él está contigo. Si tu vida está siendo transformada y ya no eres la persona que eras antes, y estás viendo el testimonio y la palabra te está edificando y creciendo en conocimiento intelectual, espiritual en tu vida, sé fiel, aún en la ausencia a veces, donde no percibimos, porque no es que no está ahí, es que no la percibimos. La presencia como usualmente la percibimos. ¿Okay? Ahora, si todo lo que usted tiene es pura experiencia y puro testimonio, algo está problemático ahí. Porque los mismos testimonios que a lo mejor eran de Dios pueden terminar siendo testimonios alternos para engañarte, que el enemigo puede proveer para que te equivoques. Si todo lo que toma es un testimonio para que tú te desvíes o creas algo, ¿cómo lo vas a discernir cuando es de Dios o no? Caes en la superstición. Si no hay palabra para fundamentarlo o presencia para darte testimonio. Cuando le hacemos justicia al mensaje de Dios, vamos a tener la presencia de Dios. Vamos a tener testimonios y experiencias tremendas. En todas las, oye lo que te voy a decir, en todas las áreas de nuestra vida. Y no, como le dijo Moisés a Faraón, no te vamos a dejar ni una uña, demonio. Te lo vamos a quitar todo para atrás. Vamos a tener experiencia. Y vamos a tener conocimiento de la palabra. Amén. Dale un aplauso al Señor, vamos a dejarlo ahí. Vamos a ponernos de pie para ser despedidos.